Vamos a continuar con el segundo vídeo dedicado al menú contextual de un objeto. En este caso, el índice de este vídeo está formado por 5 apartados o 5 guiones que vamos a ver uno por uno. Empezamos con la primera opción, que es cómo calcular áreas. Bien, seleccionamos, por ejemplo, una cara cualquiera del modelo, del objeto que tenemos en pantalla en este momento, y vemos que en esta pequeña barra de herramientas que hemos sacado, en este caso es la barra de herramientas capas, que se puede sacar mediante la opción ver barras de herramientas, y aquí la tenemos, la barra de herramientas capas. Podemos ver al pinchar en esta cara que pertenece a una capa denominada capa 0, que es el nombre de la capa por defecto. Si pinchamos en otra cara, vemos también que pertenece a la capa 0, pero si por ejemplo pinchamos en esta cara, vemos que ya no pertenece a la capa 0, sino que pertenece a una capa que hemos creado previamente llamada capa prueba. Este rectángulo de color rosa también pertenece a la capa prueba. En definitiva, pinchando en el desplegable podemos ver que tenemos solamente dos capas en el modelo. La capa por defecto, a la cual pertenecen la mayoría de las caras de este dibujo, y la capa prueba, a la cual pertenecen esta cara de color rosa y esta cara lateral de color blanco. Además podemos ver en pantalla que todas las caras tienen el material por defecto, el material de color blanco, excepto esta cara que tiene el material rosa y que pertenece a la capa prueba, y esta cara inclinada, esta rampa, que tiene el material rosa y que pertenece a la capa por defecto. Como podemos ver, la palabra rampa, el texto 3D que hemos creado también previamente, pertenece a la capa 0 y tiene aplicado un material diferente, un material de color dorado o de color amarillo. Bien, una vez introducidos estos conceptos previos sobre capas y materiales, pinchamos en la cara, botón derecho para abrir el menú contextual, y la opción calcular área nos permite calcular el área de la selección que hemos hecho, es decir, de esa cara concretamente, de ninguna más, y el número que nos aparece en milímetros cuadrados es la superficie de esta cara. Si seleccionamos, por ejemplo, una cara que pertenece a la capa prueba, como es el caso de esta de aquí, y haciendo clic en el botón derecho seleccionamos la opción área capa, el resultado será la superficie total de todas aquellas caras que pertenezcan a la misma capa de la cara que hemos seleccionado. Hemos seleccionado esta cara que pertenece a la capa prueba, por lo tanto, este número nos indica la suma de la superficie de esta más esta de aquí, puesto que ambas caras, estas dos, son las únicas dos caras que pertenecen a la capa prueba. Bien, se puede aplicar el mismo concepto para calcular el área de todas las caras que pertenezcan a un material determinado. Seleccionamos esta cara de aquí, que, como puede verse, tiene aplicado el material de color rosa, y si seleccionamos en su menú contextual la opción área material, el resultado numérico que obtenemos es la suma de las áreas de esta cara y también del resto de caras que pertenezcan al mismo material que ella. En definitiva, este número es la suma de esta cara más el plano inclinado, puesto que ambas son las únicas dos caras que pertenecen al material rosa, o mejor dicho, que tienen aplicado el material rosa. Es decir, en resumen, el concepto de área, de cálculo de área, se puede aplicar para una cara individual, sin tener en cuenta el material que se le ha aplicado o la capa a la cual pertenece, y también de una manera más sofisticada se puede calcular el área de todas las caras que pertenezcan a una misma capa o el área de todas las caras que pertenezcan a un mismo material, a las cuales se les haya aplicado un mismo material. Bien, comentado el tema de calcular áreas, pasamos al siguiente guión, que es cómo alinear la vista de trabajo, es decir, la vista del observador, del dibujante, del usuario de SketchUp, a una cara que no sea paralela a los planos principales. Cuando queremos alinear nuestra vista, la vista del usuario,
a un plano principal, utilizamos los diferentes puntos de vista ortogonales. Por ejemplo, el punto de vista superior, el alzado delantero, el trasero, el perfil derecho o el perfil izquierdo. En este caso, para aplicar esta opción de alinear vista, el único plano sobre el cual resulta interesante hacerlo sin necesidad de utilizar estos botones de aquí arriba sería el plano inclinado. De esta manera seleccionamos el plano inclinado y en su menú contextual elegimos alinear vista, de manera que ahora nuestra vista, la vista del observador, del dibujante, es perpendicular a la rampa o plano inclinado, de manera que esta es la única vista en la cual podemos leer la palabra que está escrita en el plano inclinado sin ningún tipo de deformación visual. Cambiamos el punto de vista anterior. Pasamos al siguiente guión del índice. Sería cómo alinear los ejes de referencia, el sistema de ejes coordenados, a una cara concreta. Para hacerlo seleccionamos esa cara, por ejemplo el plano inclinado, y vamos a, en su menú contextual, elegir la opción alinear ejes. Vemos, si nos acercamos un poco, que el programa ha ubicado el origen de coordenadas en este punto, es el nuevo origen, ha dispuesto los ejes rojo y verde de manera que estén contenidos en el plano inclinado que hemos seleccionado, y el tercer eje, el eje azul, es perpendicular al plano inclinado. Esto lo podemos ver si nos vamos a una vista lateral. Vemos que efectivamente el ángulo que forma el eje azul con el plano inclinado de la rampa es de 90 grados. Deshacemos la operación. El mismo concepto se podría aplicar a cualquier plano, no es necesario que sea un plano inclinado. Por ejemplo, este plano, botón derecho, alinear ejes, y vemos como de nuevo el origen lo ha ubicado en el vértice inferior izquierdo del plano, el más hacia la izquierda y el más hacia abajo. De nuevo los ejes rojo y verde están contenidos en el plano y el eje azul en este caso es de nuevo perpendicular al plano que hemos elegido para realizar la opción de alinear ejes de referencia. Deshacemos la operación. Vamos a ver ahora el cuarto punto del índice, cómo dividir un elemento en partes iguales. Normalmente cuando queremos dividir un elemento, queremos dividir una línea. Para ello podemos irnos a esta parte del dibujo, donde tenemos una serie de elementos sencillos, concretamente tenemos una línea. Esta línea podemos comprobar mediante, por ejemplo, la herramienta dibujo de línea, que tiene un único punto final en este lado, otro punto final en el lado derecho, un montón de puntos de línea de color rojo y un único punto medio. Si seleccionamos la línea y abrimos su menú contextual, podemos elegir la opción dividir, de manera que podemos seleccionar, introduciéndolo numéricamente, 4, Enter. Ahora mismo la línea inicial se ha dividido en 4 segmentos más pequeños. Podemos comprobarlo, por ejemplo, de nuevo, intentando dibujar una línea. Vemos que hay un punto final, otro punto final, otro punto final, otro punto final y el último de los puntos finales. Es decir, hemos dividido el segmento inicial en 4 segmentos iguales. Deshacemos la operación y de nuevo podemos comprobar cómo solamente tenemos el inicial, el punto medio y el punto final. Este concepto de dividir se podría aplicar también a arcos y también a circunferencias, pero lo habitual es hacerlo solamente a líneas. Para terminar el vídeo vamos a ver cómo trabajar con el cuadro de diálogo información de una entidad o información de un objeto. Bien, no debemos confundir el cuadro información de entidad con el cuadro información general del modelo, que es el que aparece cuando pulsamos este botón de la barra estándar y que ya vimos al principio del curso. Es el que nos permitía, por ejemplo, trabajar con el cambio de unidades, con
la acotación con el texto. Entonces, seleccionamos un objeto, vamos a empezar por algo sencillo, la línea de nuevo, botón derecho y abrimos el cuadro Información de la entidad. Vamos a colocarlo por aquí para que no nos moleste y podemos ver que nos informa en primer lugar de las características de la entidad, de su longitud en este caso, la capa a la cual pertenece, el material el cual se le ha aplicado. Nos permite también seleccionar si proyecta o no proyecta sombras. Ahora mismo sí que proyectaría, podemos desactivarlo y ya no proyectaría sombras. Vamos a dejarlo como estaba. Y también podríamos ocultarlo o no ocultarlo. Si lo ocultamos, desaparece y para poder ver dónde está tendríamos que irnos al menú Ver y activar la geometría oculta, de manera que ahora podríamos seleccionar la línea y podríamos desactivar la opción de esconder. Vamos a eliminar la geometría oculta. Si elegimos un elemento de otro tipo, podríamos modificar también en el material el color al que pertenece. Por ejemplo, un color rojo, aunque ahora no lo vamos a apreciar. Podríamos también modificar la capa a la cual pertenece. En este caso, como hay dos capas, podríamos hacer que la línea, en lugar de pertenecer a la capa 0, perteneciese a la otra capa, que es la capa prueba. Vamos a hacerlo. En este caso, cuando la seleccionamos, ya vemos aquí arriba y también aquí que pertenece la línea a la capa denominada capa prueba. Bien, vamos a otro elemento tipo lineal. En este caso tenemos la circunferencia del círculo. Vemos que podemos permitir si proyecta o no proyecta sombras. Podemos ocultarlo o no ocultarlo. Una longitud aproximada de su perímetro. Podemos ver el radio que tiene en este momento. Podemos también ver y cambiar también el material que tiene aplicado. Podríamos coger todos los materiales que nos permiten. Podríamos cambiarlo de capa, ver a qué capa pertenece y cambiarlo si consideramos necesario. Y podemos también modificar algunos parámetros. Por ejemplo, podemos modificar el radio y si hacemos de 3000, veremos que se modifica el tamaño. Podemos también modificar en este caso el número de segmentos y hacer que sea más preciso, por ejemplo 50 segmentos, y de esa manera queda una circunferencia más perfecta, puesto que el polígono regular ahora está formado por 50 segmentos. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Si el elemento es un elemento de superficie, por ejemplo el círculo interior, en este caso de nuevo nos permite ver a qué capa pertenece y modificarlo si consideramos oportuno. Vamos a hacerlo. Nos indica el área que tiene, nos indica los materiales a los cuales tiene. Vamos a modificarlo. Por ejemplo, vamos a poner el rojo y vamos a poner por la parte inferior, vamos a poner el azul. De manera que podemos ver y podemos modificar tanto el color o el material de una de las dos caras y también de la otra. Podemos también ocultarlo. En este caso puede o no puede proyectar sombras según nosotros deseemos. Y también podemos activar la opción de si recibe o no recibe sombras de otros objetos. Podríamos irnos ahora y probar con el hexágono que tenemos aquí. Podríamos modificar los parámetros habituales, cambiarlo y que tuviese 9 lados. Podríamos hacer que fuese más pequeña en este caso y cambiarlo de capa, aplicarle un material diferente, aunque no vamos a ver el resultado, etc. Si seleccionamos el interior, en este caso sí que los resultados los vamos a ver enseguida y podemos ver que por un lado va a quedar de color negro y por el otro lado va a quedar de color rosa. Nos indica el área, la capa, si recibe y proyecta sombras y también podemos ocultarlo, para lo cual después tendríamos que ver la geometría oculta y de esa manera ya podríamos eliminar la opción de ocultar. Por último, vamos a trabajar con un componente de mayor complejidad, propiamente dicho, un componente. Seleccionamos,
Vemos que podemos modificar los parámetros habituales, podemos cambiar el nombre de definición, a qué capa pertenece. Podríamos decidir si recibe sombras o no, o si proyecta sombras o no. Podríamos esconderlo o no esconderlo, modificar el material aplicado, aunque en este caso no lo vamos a poder apreciar, puesto que se trata de un componente y cada uno de sus componentes interiores tendrá ya los colores aplicados. Y la novedad principal es este check que tenemos aquí, que nos permite bloquear el componente. Bloquear el componente significa que no vamos a poder modificarlo de ninguna manera, ni siquiera vamos a poder aplicarle operaciones exteriores. Por ejemplo, vamos a bloquearlo. Hemos visto ya que la envolvente ha cambiado de color, en lugar de color azul ha cambiado a rojo, y significa que está protegido. Si por ejemplo intentásemos desplazarlo, veríamos cómo el programa no nos permite desplazarlo. Tampoco nos permitiría realizarle escalados, no nos permitiría realizarle nada, ni operaciones externas ni operaciones internas. No podríamos, por ejemplo, haciendo doble clic, hacer una edición in situ. Simplemente tendríamos que desbloquearlo y ya podríamos realizar las operaciones que hiciesen falta. Vamos a hacer una edición in situ para ver si está formado por otros objetos. En este caso tenemos una de las bicicletas, tenemos la otra y tenemos la estructura en la cual están apoyadas. Es decir, en este caso el componente, como suele ser habitual, está formado por varios componentes. Podríamos ahora de este componente, de la estructura, modificar el tipo de material. En este caso no se ha cambiado. Si entramos en él, ahora vamos a abrir la ventana y podríamos modificar. Es decir, en ocasiones para modificar las características de un componente debemos entrar dentro del componente en varios niveles, en ocasiones más de 2 niveles, para poder modificar algo tan simple como un color. Bien, salimos por tanto haciendo clic en el exterior y salimos del componente. De esta manera, con esto hemos terminado el segundo vídeo dedicado al menú contextual de los objetos. Hemos visto cómo calcular áreas, cómo alinear la vista a una cara inclinada, generalmente cómo alinear los ejes de referencia a una cara cualquiera, cómo dividir líneas y cómo podemos ver la información de una entidad y también realizar modificaciones en ella de forma sencilla mediante el cuadro de diálogo Información de la entidad. Además, hemos realizado un pequeño avance de las operaciones que pueden hacerse con capas y hemos visto cómo se puede tener en pantalla la barra de herramientas capas.